necesitas desarrollar un pensamiento bíblico. Si tú permaneces en la palabra de Dios, arraigada en su verdad, entonces podrás entrenar tus sentidos para discernir entre la verdad y el error. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy las gracias por darnos la oportunidad de acompañarte en los próximos minutos. Estoy convencida que tomaste una buena decisión. Precisamente por el tema que tenemos hoy, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo aprendo a tomar buenas decisiones? Si has estado conectada últimamente al podcast, pues sabes que estamos en una serie titulada Respuestas a tus preguntas. Y nuestra intención es traerte sabiduría bíblica para que puedas conocer cómo caminar en diferentes aspectos de tu vida. Y recuerda, como siempre te decimos, nuestra intención no es responder de manera completa y exhaustiva a la pregunta que nos envías, pero lo que deseamos es iniciar la conversación para que tú la continúes con alguien en tu comunidad, en el contexto donde Dios te ha colocado. Así sea en tu hogar, con tus padres, con una hermana piadosa en tu iglesia local, de forma que esto te sirva a ti como un impulso, un trampolín para conectarte con las personas que Dios te ha dado de carne y hueso, del otro lado de este micrófono en la vida real. Y bueno, como ya te adelanté, este episodio responde a la pregunta: ¿cómo aprendo a tomar buenas decisiones? Y yo estoy segura que quien hizo esta pregunta no se refiere a qué me voy a desayunar, o qué ropa me voy a poner, o qué zapato voy a utilizar. Se trata acerca de esas decisiones cruciales que suceden en esta etapa de juventud. ¿Te has dado cuenta que es en esta etapa donde tienes que decidir cosas que van a marcar la pauta de tu vida? Por ejemplo, ¿qué carrera universitaria vas a estudiar? ¿O qué trabajo vas a escoger? ¿O con quién vas a iniciar una relación con miras al matrimonio? O quizás son decisiones un poco más triviales, pero sí determinan muchísimo el fruto de tu vida, como por ejemplo, cómo vas a utilizar tu tiempo, o con quién eliges relacionarte, quiénes son tus amigas, cómo te entretienes. Y yo te pregunto, cuando llega el momento de tomar esas decisiones, ¿qué haces? ¿Te produce muchísimo estrés lo que debes escoger? ¿Tiras una moneda con temor? ¿O simplemente consideras lo que te parece más lógico, con lo que te da paz y decides hacer eso? ¿O quizás abres la Biblia y escoges un versículo aleatoriamente a ver qué Dios te está indicando? Mira, no lo intentes ni siquiera. Vamos a ir a la respuesta a esta pregunta. La realidad es que si me preguntas a mí, tengo que confesar que cuando era una jovencita, a la hora de tomar decisiones muy importantes en mi vida, era el momento en el que más me acercaba a Dios, porque realmente tenía temor de equivocarme. Yo no quería que me fuera mal, yo quería contar con la aprobación de Dios. Yo solamente estaba buscando a Dios para tener sabiduría en un asunto en particular, pero no necesariamente para relacionarme con Él. Así que al final de cuentas, en cierto sentido, lo que estaba haciendo era utilizando a Dios para que me vaya bien. Yo misma era el centro de esta búsqueda en lugar de Dios, de su gloria. Así que sin importar si tienes 15, 19, 25 años, si tienes que tomar una decisión y ese es el momento, el único momento en el que estás buscando a Dios con ahínco y desesperación, quiero invitarte a que recuerdes que necesitas conocer a Dios y buscar a Dios constantemente. Tú necesitas conocer su plan redentor, su carácter. Necesitas renovar tu mente por medio de su palabra. Necesitas rendir tu vida a su señorío. Cultivar una vida de oración y apegarte a Cristo, de manera que entonces, cuando tengas que tomar una decisión y necesites su dirección de manera particular, entonces lo puedas hacer apropiadamente.
Así que nosotras no podemos buscar a Dios solamente a la hora de tomar una decisión. Tenemos que cultivar el hábito de buscarlo a Él diariamente, todos los días, venir a su palabra para renovar nuestra mente, conocerle. Y yo sé que probablemente tú estás pensando, ay Betsy, yo quiero una respuesta rápida. Eso parece complejo, como que necesito mucho tiempo, que se va a tardar mucho. Y la razón, probablemente, que piensas de esta manera es porque vivimos en una generación que está acostumbrada a recibir todo demasiado rápido. Una generación que está muy acelerada, y quiero que sepas que la vida cristiana no está diseñada para que la entremos en un microondas y a los 2 minutos pues salgamos de ahí santificadas y perfectas. No. En realidad, nuestro caminar con Dios es más como una olla de cocción lenta, en la que venimos día tras día y nos exponemos a la palabra de Dios para que nosotros entonces podamos reentrenar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Así que quiero darte algunas recomendaciones y básicamente ya hablamos de la primera, porque la primera es que cultives el hábito de renovar tu mente con la palabra de Dios todos los días. Necesitas desarrollar un pensamiento bíblico. Si tú permaneces en la palabra de Dios, arraigada en su verdad, entonces podrás entrenar tus sentidos para discernir entre la verdad y el error. A veces pensamos que esto es solamente para gente que muy mayor o personas que tienen que enseñar. La Biblia es crucial para tu crecimiento espiritual. Allí vas a conocer a Dios, vas a conocer su plan redentor, vas a conocer su carácter, vas a conocer sus atributos, vas a colocarte y vas a ver que simplemente eres parte de este plan revelado en su palabra. Vas a ver que el mundo no gira en torno a ti, vas a filtrar tu decisión a la luz de ese carácter de Dios que conoces, a la luz de esa voluntad que ya ha sido revelada en su palabra. Vas a entender cómo el evangelio se aplica a cada cosa de su vida, vas a tener una mejor apreciación de su santidad, vas a ver cuán dependiente eres de Dios. Necesitas la palabra de Dios y necesitas toda la palabra de Dios, no solamente esos versículos que son fáciles de leer o quizás aquello que entiendes mejor. Hay un momento en el que probablemente vas a tener que tomar una decisión y lo que leíste en Deuteronomio va a ser crucial para tu vida. De hecho, en el momento en que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, la forma en la que él le venció fue citando la palabra de Dios en Deuteronomio. No menosprecies ningún pasaje bíblico, no menosprecies la palabra de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la joven de Dios sea perfecta, enteramente instruido para toda buena obra. Eso lo encuentras en 2 de Timoteo 3, de los versículos 16 al 17. Necesitas la palabra de Dios. Escúchame todos los días en tu vida. La segunda recomendación es que ora. Busca a Dios en oración, busca a Dios, busca su dirección, rinde tu voluntad al Señor. Y en ese momento en que vas a orar a Dios, yo te recomiendo que le pidas a Él que mueva tus afectos a desear aquellas cosas que tienen valor para la eternidad, aquellas cosas que a Dios le agradan, que Él aumente tu asombro, tu percepción de su santidad, que te dé un celo por la gran comisión. De hecho, orar todo el tiempo es un mandato. Lo vemos en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, que dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Así que ya por lo menos sabes cuál es la voluntad de Dios, que estés gozosa, que ores sin cesar y que des gracias. Algo que puedes hacer es traer tus opciones delante de Él y que Él te ayude a discernir
¿Cuáles son tus motivaciones? Que ores como el salmista en Salmo 26:2 y digas, Señor, examina mi corazón, pruébame, escudriña mi mente, escudriña mi corazón. También puedes orar por sabiduría, porque la realidad es que tienes la garantía de que Dios te la va a dar en abundancia. Es una promesa que puedes encontrar en Santiago 5:1. Si pides sabiduría, Dios te la va a conceder. Y pídele a Él que te ayude a amarlo, a valorarlo, a atesorarlo a Él por encima de todas las cosas. La tercera recomendación es que escuches el consejo piadoso de las personas que Dios ha colocado alrededor de ti. Esto es muy importante. El cuerpo de Cristo es un medio de gracia que no puedes ignorar. Hay un principio de sabiduría en Proverbios 15:22 que dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Y la razón por la que tienes que buscar consejo bíblico es porque hay camino que al hombre y a la joven le parece derecho, pero el final es camino de muerte. De hecho, la vida cristiana no está diseñada para que vivas como una llanera solitaria y que andes en aislamiento y hagas todo tú sola. Nosotros tenemos que entender que Dios nos colocó en un cuerpo, de forma que podemos beneficiarnos de los medios de gracia que Dios nos ha dado a través del consejo sabio de nuestros líderes en la iglesia local, de nuestros padres. No ignores el consejo, sé humilde y utiliza esto para practicar la sumisión piadosa. Si hay un consejo que realmente toma en cuenta la gloria de Dios y que te está apuntando a la verdad de Dios, escúchalo, mira las señales de alerta y déjate guiar por personas que tienen más experiencia que tú y que te están conduciendo de una manera bíblica. Y finalmente, quiero animarte a que decidas con la gloria de Dios en mente. Y para eso necesitas examinar tus motivaciones. El problema es que a veces nosotras somos ciegas a nuestras propias motivaciones. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe la realidad de nuestro corazón, tomar en cuenta que nuestro corazón es engañoso. Por eso quiero reiterar una y otra vez que es importante invitar a otros en nuestro proceso de decisión para que ellos también nos enseñen y nos señalen cosas que nosotras no podemos ver en el momento de tomar una decisión. A lo mejor estás muy enamorada y quieres decidir por ese muchacho y no puedes discernir tu propio corazón. Pregúntate, ¿es esta relación lo que me va a ayudar a traer más gloria al nombre de Dios? ¿Esta relación me incita a pecar o a menospreciar la santidad de Dios? ¿O esta relación me está ayudando a crecer? Esta carrera que quiero iniciar me va a ayudar a poner mis dones en práctica y podré utilizar esto para la gloria de Dios. Esto que voy a hacer realmente sirve para la extensión del reino de Dios. Podré depender más de Dios después que decida esto. Esto me ayudará a crecer espiritualmente. Toma en cuenta la gloria de Dios y es importante que cuando lo hagas con humildad y que lo hagas con esperanza. Y digo humildad y esperanza porque probablemente te vas a equivocar. Es normal que nos equivoquemos, pero cuando recordamos que Dios es soberano y que Dios nos ha dado toda su bondad en Cristo, entonces podemos saber que aún en nuestras malas decisiones, Dios puede utilizar todo eso para nuestro bien. Si nos llegáramos a equivocar, Dios puede usar esas experiencias para que le conozcamos más, para que crezcamos en nuestro proceso de santificación mientras vamos creciendo espiritualmente y sin importar en la etapa de tu juventud en la que te encuentres. Romanos 8:28, si estás en Cristo, es para ti. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Si estás en Cristo, estás incluida. Eres llamada conforme a su propósito. Lo que sí te animo es que confíes en el Señor con todo tu corazón. Cuando decidas, hazlo confiando en el Señor
y no en tu propio entendimiento, como dice Proverbios 3, del 5 al 6. Reconócelo en todos tus caminos. No ignores su verdad, su palabra, el consejo bíblico. No ignores a Dios. Reconoce a Dios en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Recuerda, su palabra es luz a tu camino. Llénate de su verdad y toma decisiones para la gloria de Dios. Lo mejor de todo es que podemos hacerlo con esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo decidió correctamente. Él decidió perfectamente en nuestro lugar. Él se sometió por completo a la voluntad de su Padre. Su sacrificio en la cruz y su victoria al resucitar nos dan la esperanza que tú y yo necesitamos para caminar firmes en las obras que Él de antemano preparó para nosotras. Así que podemos saber que Él no solamente te salvó, no solamente Él te ha prometido santificarte cada día hasta conformarte a su imagen, sino que también ha prometido estar contigo todos los días y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. No estás sola. Cuando tomas una decisión en Cristo, no estás sola. Tienes la dirección de su palabra, tienes a su Espíritu operando en ti, tienes el consejo de las personas que Dios ha colocado alrededor de ti. Así que, joven verdadera, decide bien para la gloria de Dios, pero recuerda que Dios lo usará todo para tu bien y para su gloria. Y probablemente vas a pensar, bueno, todo esto me sirve, de ahora en adelante lo voy a practicar, pero necesito saber específicamente cómo voy a decidir tal o cual cosa. Para eso están las hermanas en tu iglesia local que te conocen, que caminan contigo y que pueden ayudarte a discernir cuál es la decisión que tienes que tomar. Acude a ellas, es mi deseo, el deseo de todas nosotras en Aviva Nuestros Corazones, que nuestros recursos puedan servirte como un trampolín para cultivar relaciones piadosas en el contexto donde Dios te ha colocado. Así que recomienda este podcast a una amiga. Yo creo que esa es una decisión buena que tú puedes hacer. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar el próximo martes en la voluntad de Dios. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.